Capítulo 27. Una ruptura latente. El viento fresco atravesaba el camino con suavidad, pero no lograba aligerar el peso que acompañaba cada paso. El ritmo del grupo era irregular, no por cansancio únicamente, sino por lo que arrastraban en la cabeza. La escena de la ciudad, el combate, la caída de Pablo, y sobre todo ese instante preciso en el que Kirby Luis había sido arrebatado frente a ellos. Luis no podía soltarlo. La imagen se repetía sin descanso. No cambiaba, no se deformaba, no se suavizaba con el tiempo. Era la misma una y otra vez, como si su mente insistiera en obligarlo a verla completa hasta entenderla, o hasta quebrarlo. Apretó los dientes, pero no fue suficiente para contenerlo. Si me hubiera movido antes, murmuró finalmente con la voz cargada de frustración. Si hubiera reaccionado, tal vez. No terminó la idea. Quispac no lo miró de inmediato. Mantuvo el paso, ajustando apenas el peso de Pablo sobre sus hombros antes de responder. «No te equivoques», dijo con un tono más bajo de lo habitual, pero firme. «Eso no dependía de ti». Luis levantó la mirada apenas. Ese tipo no estaba jugando. Todo lo que pasó ya estaba medido desde antes de que nosotros entendiéramos qué estaba ocurriendo. Aunque te hubieras movido antes, no habrías llegado. No fue consuelo, fue realidad. Luis lo entendió, aunque no le gustara. Guardó silencio unos pasos, tratando de acomodar lo que acababa de escuchar. Pero otra cosa se abrió paso en su cabeza. Recordó el golpe, el momento exacto en que Quispac había intervenido antes. La forma en que el tiempo, o lo que fuera que controlara, había cambiado lo suficiente como para alterar el resultado. «Oye», dijo finalmente girando un poco hacia él, «lo que hiciste antes, ¿cómo funciona exactamente?» Quispac arqueó apenas una ceja. «¿Qué parte?» «Eso de regresar las cosas, el momento». Luis dudó un segundo antes de continuar. «Si puedes hacer eso, ¿por qué no lo llevas más atrás? Hasta antes de que todo empezara». Quispac dejó escapar una leve exhalación, no de fastidio, sino de reconocimiento. Ojalá fuera así de simple. Ajustó ligeramente el cuerpo de Pablo antes de seguir hablando. «No es algo que pueda usar como quiera. No todo al mismo nivel, al menos. Hay cosas pequeñas que sí puedo forzar. Objetos, detalles, cosas que no oponen resistencia. Pero cuando se trata de cambiar lo que ya ocurrió», negó con la cabeza. «Eso consume demasiado». Luis lo escuchaba con atención. «Es como si tuviera que esperar a que se recargue», continuó Quispac, buscando una forma simple de explicarlo, sin entrar en detalles que ni él mismo tenía completamente claros. «Y aún así hay límites. No puedo encadenarlo una y otra vez sin que algo falle». Hubo una breve pausa antes de que añadiera, casi sin pensarlo demasiado. «La primera vez que me salió no fue por control, fue por necesidad». Luis no preguntó, pero entendió lo suficiente. «Quería corregir algo», añadió Quispac, sin mirar a nadie en particular. «Y fue lo único que encontré para intentarlo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos que acomodan piezas sin necesidad de palabras. Luis asintió lentamente. «Tiene sentido», murmuró. «A mí me pasó algo parecido». Quispac giró apenas la mirada hacia él. «La primera vez que pude moverme así», continuó Luis, «fue porque alguien estaba en peligro. Y yo no llegaba. No había forma de alcanzarlo a tiempo». Bajó la mirada un instante. «Entonces pasó». No lo explicó más. No hacía falta. Fanny había permanecido en silencio durante toda la conversación, caminando al mismo ritmo, pero con la atención completamente puesta en ellos. No intervenía, pero absorbía cada palabra con curiosidad genuina, como si intentara entender no solo lo que decían, sino cómo funcionaban. Luis la miró de reojo. «¿Y tú?», preguntó. «¿También te pasó algo así?» Fanny tardó un segundo en reaccionar. «¿Yo?». «Tu forma de pelear», aclaró Luis, «no es normal. Algo debe haber ahí». Fanny se encogió ligeramente de hombros, no con desinterés, sino buscando cómo explicarlo. «No sé si sea un poder como el de ustedes», respondió, «pero cuando peleo, entiendo rápido, muy rápido.
Hizo un gesto con la mano como tratando de ordenar la idea. Veo un movimiento una vez y ya sé cómo responder o cómo mejorarlo. Es como si mi cuerpo se adaptara solo. Luis y X-Pac intercambiaron una mirada breve. Y, añadió ella sacando con naturalidad 2 estrellas afiladas de entre sus ropas, tengo a estos 2. La sostuvo con familiaridad, como si fueran una extensión más de su cuerpo. Con esto y la bendición del Padre, normalmente tengo ventaja. ¿Bendición?, repitió Luis frunciendo ligeramente el ceño. X-Pac también mostró interés, pero no alcanzó a preguntar. ¿Quién anda invocando mi nombre por aquí? La voz interrumpió la conversación antes de que pudiera continuar. Los 3 giraron al mismo tiempo. Pablo había abierto los ojos. Su expresión no era la de alguien completamente recuperado, pero sí lo suficientemente consciente como para ubicarse. ¿Y por qué voy cargando así?, añadió mirando de reojo a X-Pac. Fanny fue la primera en reaccionar. ¡Pablito!, exclamó acercándose de inmediato. ¡Ya despertaste! Había alivio real en su voz. X-Pac soltó una leve risa. Al fin, comentó, ya pensaba que te ibas a quedar dormido todo el viaje. Luis no dijo nada, pero la tensión en su rostro disminuyó lo suficiente como para notarse. Deberías descansar más, añadió Fanny, observando con atención las heridas. Eso no se ve bien todavía. Pablo negó con suavidad. No tenemos ese lujo. Su expresión cambió apenas. Tenemos que ir por Kirby, Luis. El ambiente se tensó otra vez. X-Pac intervino antes de que la conversación se cargara más. Antes dijiste algo, recordó. Que sabías por dónde empezar. ¿A qué te referías? Pablo guardó silencio un instante, ordenando la idea antes de responder. No podemos seguir así, dijo finalmente. Ya vieron con qué estamos tratando. Su mirada pasó de uno a otro. Morticia no está sola. Y los que la rodean tampoco son débiles. No se trata solo de alcanzarlos, se trata de estar a la altura. Luis frunció el ceño. Entonces, necesitamos más gente, respondió Pablo, y no cualquiera. Ajustó ligeramente su postura conteniendo el dolor. Hay un lugar donde pueden ayudarnos. 3 personas. He peleado a su lado antes. No añadió nombres todavía. No hacía falta. Mientras hablaba, algo comenzó a cambiar. No en el entorno, en Fanny. Al principio fue apenas perceptible, un leve gesto, una incomodidad que no correspondía con lo que estaban hablando. Su mano se movió hacia el pecho de forma instintiva, como si buscara ubicar algo que no estaba ahí. Luego vino la sensación. No era dolor como tal, era otra cosa. Su espalda y su pecho respondieron al mismo tiempo, como si una herida que ya no existía intentara recordarle su forma. No había corte visible, no había daño real. Pero la sensación estaba ahí, precisa, imposible de ignorar. Fanny se detuvo. Su respiración cambió. No. Luis la miró de inmediato. ¿Qué pasa? Pero ella no respondió, porque ya no estaba completamente ahí. El color comenzó a filtrarse en su percepción. Un tono azul, oscuro, denso, que no pertenecía al lugar donde estaban. No era un recuerdo normal, no era una imagen clara, era una conexión. ¿Y del otro lado? La violencia. Una figura cayó sin entender por qué. Otra intentó reaccionar, pero no alcanzó a completar el movimiento. El aire se abría sin forma visible y lo que tocaba dejaba de sostenerse. Los espectros aparecían sin patrón, sin orden, sin aviso. Y entre ellos, una espada. El filo se movía con una precisión que no necesitaba velocidad exagerada. Cada corte encontraba su destino como si ya estuviera decidido desde antes. El hombre avanzaba entre los cuerpos sin prisa. Su presencia no era estable del todo. Había algo en él que aún no terminaba de cerrarse, como si estuviera reconstruyéndose mientras se movía. Fragmentos de esa energía azul lo rodeaban, no como protección, sino como extensión de sí mismo. No sabía que podía perderlos, murmuró, observando apenas el resultado a su alrededor. Su voz no tenía arrepentimiento, tenía molestia. Mis perros. Una leve sonrisa torcida apareció en su rostro. Pero da igual.
Levantó la mirada, sin enfocarse en nada en particular. Hay muchos más. El filo descendió una vez más. Otro cuerpo cayó. Otro fragmento se sumó. Ahora ya sé cómo funciona. Se llevó una mano al pecho, justo donde la herida había estado. Y no va a volver a pasar. La energía a su alrededor se intensificó. No era orden, era expansión. Y entonces, Fanny volvió. El aire regresó a sus pulmones de golpe. Sus piernas cedieron apenas, pero logró mantenerse en pie. Los tres la observaban. «Fanny», dijo Pablo con más seriedad ahora, «¿qué sentiste?» Ella tardó un segundo en responder. «No fue normal», dijo finalmente. «No es dolor, pero se parece». Llevó una mano a su pecho. «Es como si lo que me hizo eso siguiera ahí». Luis entendió antes que nadie. «Él», murmuró. Fanny levantó la mirada, completamente segura ahora. «No murió». El silencio se volvió más pesado. «Y está cerca». Nadie discutió eso. Pablo cerró los ojos un instante, evaluando la situación. En su estado actual, enfrentarlo no era una opción. «Entonces no podemos permitirnos encontrarlo ahora», dijo finalmente. Expaca sintió. Luis también. Fanny no discutió, pero su expresión dejaba claro que la tensión no iba a desaparecer. El grupo retomó el paso, no más ligeros, no más tranquilos, solo más conscientes, y con la clara sensación de que esta vez el peligro no venía hacia ellos, sino que ya estaba en camino. Una oscuridad distinta comenzó a imponerse en el entorno, no como ausencia de luz, sino como una presencia que absorbía cualquier rastro de ella. Dentro de ese espacio, dos figuras avanzaban sin prisa. Berry caminaba sosteniendo el cuerpo de Kirby Lewis entre sus brazos. No lo arrastraba ni lo trataba como carga. Lo llevaba con cuidado, con la firmeza necesaria para que no se le resbalara, pero sin dureza. El peso no era solo físico. El estado del chico lo obligaba a estar atento a cada pequeño movimiento, a cada respiración irregular que apenas lograba sostenerse. La energía púrpura, espesa y viscosa, seguía adherida a su cuerpo, mezclándose con la sangre seca y las heridas abiertas. Su rostro, marcado por el daño reciente, no tenía defensa alguna. No había tensión. No había resistencia, solo un descanso forzado que no parecía traer alivio. Perry lo observó apenas de reojo mientras avanzaba. Había visto muchas cosas, pero esto no le gustaba. No era solo el daño, era lo que podía pasar después. El recuerdo de ese brillo rosado, de esa presión que había llenado el ambiente antes de colapsar, seguía presente en su mente con demasiada claridad. No era algo que se controlara, no era algo que se entendiera, y aún así lo estaba cargando. A su lado, Fercho caminaba con una tranquilidad que contrastaba demasiado con la situación. No miraba a Kirby Lewis. No parecía interesado en él en ese momento. Su atención estaba en otra parte, o quizás en ninguna. Dejó escapar un bostezo sin intentar disimularlo. Si esto era lo interesante, murmuró sin terminar la idea, dejando que el desinterés hablara por sí solo. Perry no respondió. No tenía sentido. Sabía con quién estaba caminando y sabía que ese tipo de actitud no era descuido, era natural. Después de unos minutos el entorno cambió. La oscuridad dejó de ser solo ambiente y comenzó a tomar forma. Al centro de ese espacio, una figura permanecía sentada, inmóvil, como si todo lo que ocurría alrededor ya estuviera contemplado desde antes de suceder. Motesha. Su presencia no imponía por volumen ni por movimiento. Era algo más sutil, más incómodo, como si el lugar entero respondiera a ella sin necesidad de que hiciera nada. A unos metros, en un rincón donde la sombra era más densa, otra figura permanecía sentada. Chucky no intervenía, no hablaba, no observaba directamente, pero estaba ahí. Su postura no era la misma de antes. Su cuerpo se mantenía contenido, como si cualquier intento de moverse más de la cuenta fuera un error. Su rostro aún mostraba las marcas de lo ocurrido. Inflamación leve,
tensión en la mandíbula y rastros de lágrimas que no habían terminado de desaparecer. No era miedo abierto, era aprendizaje. Perry se detuvo a una distancia prudente. No necesitaba indicaciones para saber hasta dónde avanzar. Fercho no se detuvo de inmediato. Dio un paso más antes de quedar frente a Morticia sin prisa, sin postura defensiva, pero tampoco sumisa. Morticia no lo miró de inmediato. Su atención se desplazó primero hacia Kirby Lewis. Lo evaluó en silencio, no buscando daño, buscando respuesta. «Veo que terminaste», dijo finalmente con un tono uniforme, sin carga emocional evidente. Fercho soltó el aire por la nariz, apenas. Terminó cuando dejó de ser interesante. No había molestia en su voz, tampoco respeto, solo una afirmación. Morticia no reaccionó a eso. Sus ojos permanecieron en el cuerpo inconsciente. «Cuéntame», dijo entonces, sin dirigir la mirada a nadie en particular. Perry entendió que era con él. No dudó, explicó. No adornó, no omitió. Relató lo que había visto tal como ocurrió. El inicio, la diferencia de niveles, el momento en que Kirby Lewis dejó de reaccionar como alguien que entiende lo que hace, el crecimiento de esa energía, la presión en el ambiente y el punto exacto en que todo estuvo a punto de desbordarse. No necesito exagerar. El recuerdo hablaba por sí solo. Cuando terminó, el silencio volvió a asentarse. Morticia no respondió de inmediato. Su mirada no había cambiado. «Entonces sí responde», murmuró casi para sí misma, más como confirmación que como descubrimiento. No sonó satisfecha, sonó alineada. Perry frunció ligeramente el ceño. «Eso era lo que buscabas». Morticia giró apenas la cabeza hacia él. No hubo molestia en el gesto, pero tampoco apertura. «Limítate a hacer tu trabajo». No levantó la voz, no hizo falta. La respuesta fue suficiente. Perry cerró la boca, no porque estuviera convencido, porque entendía dónde estaba. Fercho ladeó apenas la cabeza, observando de reojo el cuerpo inmóvil de Kirby Lewis, como si evaluara algo que ya había perdido valor antes de terminar de analizarlo. Su expresión no era de molestia abierta, sino de una decepción seca, casi automática. «Si esto es lo que quieres que repita», dijo al fin, con una calma que resultaba más incómoda que cualquier reclamo. «No tiene sentido, no hay nada ahí que empujar, nada que romper. Solo reacciona cuando está al borde de deshacerse y ni siquiera lo controla». Desvió la mirada con desinterés, como si el tema ya le hubiera cansado. «No me pidas que juegue con algo así otra vez. Aburre demasiado rápido». Morticia volvió a observar a Kirby Lewis. Un instante más. Luego se levantó. Su movimiento fue limpio, sin esfuerzo visible, y en el siguiente parpadeo ya no estaba donde había estado antes. Apareció junto a Fercho, demasiado cerca. El cambio no fue anunciado, solo ocurrió. Fercho no retrocedió, pero tampoco ignoró la distancia. Morticia inclinó ligeramente el rostro hacia él, lo suficiente para que su voz no necesitara viajar lejos. «Escucha bien». No fue un susurro cálido, fue algo más frío, más preciso. Una de sus uñas, larga y afilada, recorrió el costado del cuello de Fercho con una lentitud calculada. No cortó, no presionó lo suficiente para herir, pero la intención estaba ahí. «No importa lo que pienses que es esto», continuó. «Aquí se hace lo que yo decido». El aire no se movió. No hubo reacción exagerada, pero el mensaje quedó claro. No era negociación, era estructura. Fercho sostuvo la mirada un instante, no con desafío abierto, pero tampoco con sumisión. Al final, desvió apenas la atención, no como derrota, como decisión. Morticia retiró la mano sin prisa. «Llévenlo», indicó, regresando su atención al estado de Kirby Lewis. «Quiero que vuelva a abrir los ojos». No explicó para qué. No hacía falta. Perry asintió. Fercho no respondió, pero tampoco se movió en contra. El equilibrio se mantuvo, por ahora. Mientras se retiraban, la oscuridad volvió a ocupar su lugar sin alterarse. Chucky no levantó la mirada, pero había escuchado todo. Y eso era suficiente. Morticia permaneció de pie, observando el espacio que acababa de quedar vacío. No sonrió, no celebró, no reaccionó. Simplemente continuó.
porque para ella esto no había sido un resultado, había sido apenas una comprobación.